Red Más Internacional. Atentado terrorista en Afganistán, al menos 30 muertos por ataque suicida de Estado Islámico en escuela de Kabul. Expresidente peruano Alberto Fujimori debe más de 15 millones de dólares en reparación civil al Estado por procesos de corrupción. Los penines para Navidad no llegaron a Venezuela. Maduro culpa a Portugal del saboteo. Ataque en centro comercial de San Petersburgo fue un atentado terrorista, confirma presidente ruso Vladimir Putin. Y al cierre de Red Más Internacional, espere las mejores fotos en el espacio de 2017. Hola, bienvenidos. Vamos a conocer las noticias que le dan la vuelta al mundo. Bienvenidos a Red Más Internacional. Comenzamos. Cerca de 40 personas murieron y más de 80 quedaron heridas en un atentado suicida y varias explosiones que se registraron en Kabul, la capital de Afganistán. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó el ataque. Atacantes suicidas irrumpieron este jueves en un centro cultural chií y en una agencia de noticias en la capital afgana, Kabul, acabando con la vida de por lo menos 40 personas e hiriendo a más de 80, muchos de ellos estudiantes que asistían a una conferencia. El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del hecho, el último de una serie de ataques contra objetivos chiíes en Kabul. La policía está llevando a cabo labores de inteligencia en este momento. Daremos a conocer los detalles una vez concluya la investigación. Un portavoz del Ministerio de Salud dijo que 41 personas, entre ellas 4 mujeres y 2 niños, murieron y que 84 resultaron heridas, la mayoría por quemaduras. El ataque ocurrió en la mañana durante un panel de discusión por el aniversario de la invasión soviética a Afganistán, un país de mayoría suní, en el Centro Social y Cultural Tabián. Durante el discurso se escuchó un gran estruendo y se elevó humo desde el interior del salón. Mi cara estaba ardiendo, me caí de la silla y vi a otros colegas a mi alrededor en el suelo. El humo estaba en todas partes. No sé qué pasó después. Autoridades señalaron que 35 cuerpos habían sido llevados a un hospital cercano. Imágenes de televisión mostraron que muchos de los heridos sufrieron graves quemaduras. Pakistán condenó los ataques suicidas en la capital afgana, llamando los ataques terroristas cobardes. Condenamos los ruines ataques terroristas en Afganistán, que resultaron en asesinatos e hiriendo a muchas personas inocentes. Pakistán condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. El autodenominado Estado Islámico dijo en una declaración en línea que era responsable del ataque, el último de una serie que el movimiento ha reclamado sobre objetivos chiitas en Kabul, diciendo que el centro recibió apoyo de Irán. El expresidente peruano Alberto Fujimori debe más de 15 millones de dólares en reparación civil al Estado por los diferentes procesos por corrupción en los que fue condenado. Entre tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fueron interrogados en privado por los fiscales que investigan el caso Odebrecht. El indultado exmandatario Alberto Fujimori debe al Estado peruano 51.68 millones de soles, equivalente a 15.6 millones de dólares. Entre los beneficios que incluye el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski no está incluido el perdón de pago de la reparación civil. Aunque inicialmente la deuda era de 8.3 millones de dólares, al no ser cancelada a tiempo se fueron sumando intereses, por lo que ahora deberá pagar más de 15, casi duplicando la deuda inicial. Según las cifras de la Procuraduría Anticorrupción de Perú, actualizadas hasta el 25 de diciembre, un día después de llevarse a cabo el indulto a Fujimori. También debía cancelar $18.900 a favor de los herederos legales de las víctimas, y pese a que en 2012 se ordenó el embargo de 2 inmuebles de Fujimori, nunca se llevó a cabo porque fue impedido el remate de los predios. Alberto Fujimori fue condenado en diferentes juicios por corrupción por delitos como cohecho activo, peculado doloso, interferencias telefónicas, falsedad ideológica y usurpación de funciones. En 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992 por el grupo militar encubierto Colina y por el secuestro de un periodista y un empresario. Entre tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la opositora e hija del indultado exmandatario Keiko Fujimori fueron interrogados en privado por los fiscales que investigan el caso Odebrecht.
Kuczynski fue interrogado en calidad de testigo por información sobre una de sus empresas que habría ofrecido consultorías a la compañía brasileña entre 2004 y 2007, cuando era ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Fue a raíz del escándalo que un sector de la oposición en el Congreso presentó el pedido de destitución del mandatario y que no obtuvo los votos necesarios para llevarse a cabo. Una parte importante del fujimorismo se abstuvo de votar. Kuczynski aseguró estar dispuesto a colaborar con todas las investigaciones. La también interrogada Keiko Fujimori responde por casos de lavados de activos sobre una presunta financiación irregular en sus campañas en 2006, 2011 y 2016. Se trata de la cuarta citación, ya que en ocasiones anteriores solicitó que fuesen aplazadas. Muy bien, para analizar ese tema está aquí en el estudio de Red Más Internacional el señor Manfred Gautroff. Él es analista político e internacionalista. Manfred, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional. Pablo. Bueno, Manfred, el expresidente Fujimori salió el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Para empezar el tema, ¿cómo ve usted la salida de Fujimori? Pues recordemos quién fue Fujimori. Digamos, ahí lo veíamos en la nota previa, despachó a la MRTA y despachó a Sendero. Y esa era exactamente la nota que se veía en las imágenes, era cuando rescataron la embajada del Perú, sí, del Japón. Del Japón en Perú. En Perú, y dieron de baja a Néstor Serpa Cartolini, que era uno de los comandantes del MRTA. Y digamos que eso le ganó una popularidad enorme a Fujimori, que hoy se siente. ¿Ese fue en el primer gobierno de Fujimori? Fue en el segundo. En el segundo. Como el segundo gobierno de Fujimori, después del autogolpe. Porque este hombre se dio un autogolpe. Sí, para cerrar el Congreso. Para cerrar el Congreso, tomó funciones absolutas y empezó a hacer, después desmanteló el Estado, porque eso fue lo que hizo para colocarlo a su servicio. Entonces hizo algo bueno, pero a un costo enorme desmanteló la sociedad, y pues hubo las matanzas de la Cantuta, del Grupo Colina, de los Altos del Barrio, de los genocidios, secuestros, malversación de fondos. Y recordemos algo en Colombia, un cargamento, un avión diplomático, compró unas armas a Jordania, sí, las pasó a Perú, sobrevoló sobre selvas colombianas y descargó 10.000 fusiles, según la información, sobre selvas colombianas, rumbo a las FARC. Es decir, estamos hablando de una persona que es un delincuente. Es una persona que fue acusado por crímenes de Estado, por crímenes de lesa humanidad, y a pesar de eso fue indultado. La pregunta es si el derecho internacional humanitario permite que personas culpadas de esa clase de crímenes de Estado y de lesa humanidad sean indultados. Podríamos pensar por la edad, porque uno ve la lista de enfermedades. El derecho internacional. Sí, y la lista de enfermedades que tiene, y pues, bueno, está bien, pero es que lo que cometió no es cualquier cosa, y no estamos hablando de un preso cualquiera. Estamos hablando de un hombre que polariza tremendamente una sociedad y que, bueno, cometió unos delitos, pues le pueden dar una atención especial, pero no meterlo en esto. Pero es que Pedro Pablo Kuczynski lo que hizo fue negociar mantenerse en el poder a un costo enorme, porque ahora fue peor. Claro. Es decir, esto es con la familia Fujimori. La familia Fujimori va a ser... O sea, ¿usted cree que la salida de Fujimori fue un acuerdo entre el PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y la familia Fujimori, el hijo mayor de Fujimori, Kenji se llama, ¿no? Sí, Kenji Fujimori. A ver, tiene Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, que Kuczynski ganó por 42.000 votos. Entonces es una cosa apretadísima. Y después quedó con 73 escaños. Y para destituirlo eran 87 votos. Digamos que prácticamente lo tenía, más los de Frente Amplio, que es la izquierda. Y ya estaba listo. Y a última hora se negoció con Kenji Fujimori. Y Kenji Fujimori, que es el hijo de Fujimori, votaron 10 parlamentarios del Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, pues cambiaron el voto, básicamente lo cambiaron dentro de la misma Fuerza Popular. O sea, el fujimorismo, una parte del fujimorismo salvó a PPK de salir del poder, de salir de la presidencia de Perú, a cambio de que PPK diera un indulto al expresidente Fujimori, ¿es eso? Sí, es eso, y aparte es grosero, porque hacerlo, y lo estábamos ahora comentando, esto fue a las 6 de la tarde del 24 de diciembre, y en toda Latinoamérica, pues esto es un continente cristiano, católico, pues todo el mundo andaba en otra cosa muy diferente, estar leyendo periódicos y analizando. En nuestros países el 24 y el 31 de diciembre se acostumbra o a hacer indultos o a firmar contratos. Eso pasa en América Latina. Pero bueno, le quiero preguntar si ese indulto tiene reversa. No sé, o sea, la verdad lo veo como complicado otra vez volver a reversar la decisión. Es que ahí es donde es el punto, porque este hombre se botó al fuego, o sea, estaba en la paila y ahora se botó al fuego porque traicionó a los fujimoristas, traicionó a los del Frente Amplio, que es la izquierda que lo llevó al poder en su momento,
y le había dicho a la líder del Frente Popular, del Frente Amplio, que es la izquierda allá en Perú, que nunca iba a soltar a Fujimori. Y pues lo terminó haciendo. Es decir, cometió una doble traición y una tercera a sus propios votantes. Entonces esto, o sea, quedó muy complicado y vamos a reversar una decisión de esta, yo lo veo muy complicado. De los ministros de PPK, ¿han renunciado cuántos? Renunciaron ¿Tres? Si no tres y tres parlamentarios y también han renunciado ya parlamentarios. Son 18 parlamentarios, no es mucho. Sí. Y aparte la están renunciando ya O más. sea que el costo político para PPK es enorme en Perú. La gobernabilidad de lo que le resta de gobierno, ¿usted cómo la ve? Yo veo muy complicado que el señor Kuczynski termine la presidencia. La verdad, porque esto, digamos que lo salvó, como un boxeador que ya está contra las cuerdas, la campana sonó, pero está contra las cuerdas. Y esto, digamos que pasen las fiestas, que pase todo este tiempo, digamos que un poquito más por todo el ambiente navideño, y van a volver a cargar tintas nuevamente y van a volver a apretarlo, y ya lo tienen donde, o sea, cada vez que quieran algún tipo de ceder en alguna política, en algo, lo van a aplicar. Y lo más curioso de todo es que Perú es un país que está creciendo al 2.6, al 3%, que tiene un crecimiento bueno, que tiene un desarrollo de inversión buena, que el sector financiero se ha profundizado, pero tiene una inestabilidad en los presidentes enorme. El dato, 5 presidentes están condenados. Humala está en prisión preventiva. Fujimori está condenado a 25 años. Estaba. Pero bueno, la tenía un señor que se llama Francisco Morales, que fue por allá en los 80, con la operación Cóndor de Chile. Toledo, Alan García también tiene líos, o sea, son 5, o sea, tiene el récord de presidentes en la cárcel. Y hoy Keiko Fujimori, como lo veíamos también en la nota antes de empezar esa entrevista, está con fiscales estudiando el caso, siguiéndole la investigación por sus vínculos con la empresa Odebrecht, que podría dar resultados en los próximos días. Le quiero preguntar sobre Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán. Usted decía, Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori durante su mandato, durante sus 2 mandatos, el hombre de la mano fuerte de Fujimori, que también hoy por hoy está en la cárcel. Y Abimael Guzmán, el enemigo número 1 de Perú en esa época, estamos hablando de los años 90, el enemigo número 1 del Perú en Sendero Luminoso, pero que también está en la cárcel y que fue capturado por el gobierno de Fujimori. Ellos ambos también están pidiendo indulto. ¿Hay posibilidad de que eso pase? Es que ahí es muy complicado y también, bueno, en los años 80 y 90 este era un grupo urbano que hizo terrorismo urbano durísimo y la captura de él fue cinematográfica. O sea, hay unas películas muy interesantes que uno puede ver de cómo lo capturan. Y eso le costó a la sociedad peruana muchísimo, y abrir esa herida es un costo enorme, porque de todos modos, que tenga 73 parlamentarios Keiko Fujimori quiere decir que hay una aceptación de todos modos, a pesar de todo lo que dijimos del prontuario criminal de Fujimori, hay una aceptación de haber despachado a Sendero Luminoso, porque eso es exactamente lo que sucedió. Es decir, abrirle un espacio a Abimael Guzmán es abrir una herida enorme en un país polarizado. Yo creo que no me atrevería el señor Kuczynski a seguir ese camino, pero sí que lo está pidiendo la izquierda. Sí, claro. Lo está pidiendo. No, es abrir la caja de los truenos y no sabemos qué puede pasar. Pues Manfred Grautoff, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional. Usted es analista político y hemos echado un vistazo a la situación que se vive hoy exactamente en Perú, después de la salida o del indulto del expresidente Fujimori. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. Muy bien. Continuamos. En plena época de vacaciones le cancelaron sus días de descanso a más de 2.000 policías en Río de Janeiro por la ola de violencia. Todo esto en medio de la llegada de 2 millones de turistas a este país. Brasil se alista para la tradicional celebración de fin de año en Copacabana, un lugar que atrae miles de turistas del mundo y que hace que la seguridad sea redoblada especialmente en estas fechas. El comando de la Policía Militar de Río de Janeiro suspendió las vacaciones de más de 2.000 agentes para garantizar la seguridad de las celebraciones de fin de año. Es que solo en la playa de Copacabana está prevista una celebración multitudinaria entre locales y turistas para la noche de fin de año. Incluso la Policía Militar no descarta que agentes del área administrativa salgan de los despachos para unirse a las labores de patrullaje en las calles. Más de 45.000 miembros de la Policía Militar estarán desplegados en todo Río de Janeiro entre la mañana del 31 de diciembre y la noche del 1 de enero del 2018. En el pasado ya habían cancelado las vacaciones de algunos agentes por la celebración de diferentes eventos importantes en la región.
Según asociaciones de la sociedad civil, este año en Río de Janeiro se registraron cerca de 4.000 muertes violentas, entre ellos 130 policías que fueron asesinados. El presidente Michel Temer tuvo que enviar 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas para reforzar la región. Además de la ola de violencia, Río tiene una de las mayores crisis económicas de su historia. El año pasado el Estado se declaró en calamidad financiera, lo que ocasionó una menor presencia policial en las calles. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Red Más Internacional. Cuando regresemos vamos a hablar de Venezuela, la crisis de este país. No hay perniles para celebrar el 31 de diciembre. Venezuela quiere nacionalizar uno de los principales bancos. Venezuela es uno de los países más violentos de América Latina. En fin, hablaremos de la crisis de este país cuando regresemos. Ya nos vemos. Muy bien, continuamos aquí en Red Más Internacional y seguimos con noticias de Venezuela. Hasta en los tradicionales perniles de cerdo para Navidad en ese país, en Venezuela, se evidenció la crisis y el desabastecimiento en el país caribeño. Nicolás Maduro responsabilizó a Portugal por un supuesto saboteo en las importaciones. Este era el panorama en diferentes calles de Venezuela. Cientos de venezolanos salieron a protestar porque esta Navidad no tuvieron su tradicional pernil de cerdo de Nochebuena y pese a la escasez y desabastecimiento, Nicolás Maduro aseguró y atribuyó la falta del producto a sabotaje. ¿Pero qué pasó con el pernil? ¡Nos sabotearon! ¡Nos sabotearon! Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias. Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora. La ciudadanía salió a las calles a la que llamó Revolución del Pernil. Más allá de haberse quedado sin su plato típico navideño este año, indignados denunciaron el que ha sido este 2017. Entonces ya tenemos hambre, el pueblo tiene hambre, hay hambruna, porque dicen que las bolsas del clan tenemos 4 meses. Espérame, que eso tiene que ser como dicen ellos, cada 15 días no llega, porque tenemos 4 meses. Ellos vienen así, nosotros son de la oposición no, nosotros estamos protestando por la comida, porque a estas alturas, nosotros tenemos ya para 3 meses que no nos venden la bendita caja, ellos no nos las regalan, no las venden. Los venezolanos atraviesan por una severa escasez de alimentos básicos y de medicinas, además de una inflación histórica que el Fondo Monetario Internacional proyecta en más de 2.300% para el próximo año. ¿Qué tal esto? La revolución del pernil. Y seguimos hablando de Venezuela porque Diosdado Cabello planteó la posibilidad de nacionalizar Banesco, uno de los grandes bancos de Venezuela, además de investigar un posible contrabando de billetes hacia Colombia. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a nacionalizar Banesco, propiedad del máximo accionista de Abanca, Juan Carlos Escotet, a quien Diosdado acusó de querer comprar las acciones del Estado a precio de liquidación. El gobierno tiene el 2,34% de las acciones y ellos le quieren comprar con todas las trácalas que pueden, ¿no? Ese 2,34% al gobierno. Y nos quieren pagar por ese 2,34 387 millones de bolívares. También afirmó que Escotet dice que el resto de las acciones de Banesco, es decir, el 97,66%, valen 413.000 millones de bolívares. Al cambio, que a ellos les gusta del dólar ese especulativo, son 3.445.463 dólares. Barato, ¿verdad que podemos comprárselo? Baratísimo, gracias Escotet por los favores recibidos. Estamos analizando tu oferta del 90 y tanto % que tienes tú de acciones, te lo vamos a comprar al precio que tú querías comprar las acciones del Estado. Diosdado Cabello acusó a Escotet de haber montado bancos en Panamá, República Dominicana y España con dineros de los venezolanos. El constituyente calificó como descaro el hecho de que Banesco quiera hacer un aumento de capital, ya que a su juicio esta acción sería para quitarle las acciones al Estado. A mí me llegó una denuncia, señor Escotet,
¿Cómo es que su banco se presta en la frontera para la compra de los billetes venezolanos y las transacciones solo son con Banesco? Yo le prometo que voy a investigar hasta el detalle. El país petrolero atraviesa una grave crisis económica y social y ha alcanzado durante este año una inflación acumulada de más de 2000%, según datos de la Asamblea Nacional. El propio Parlamento y economistas independientes aseguran que el país entró hace semanas en hiperinflación. Y fuera de todo lo que pasa en Venezuela, pues Nicolás Maduro llamó a Mauricio Macri, el presidente de Argentina, rata de cañería y padrino de la derecha fascista venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a atacar al presidente de Argentina con agresiones verbales en un acto televisado de entrega de viviendas sociales en Caracas. Ahí está Macri. Macri es el padrino de la derecha fascista venezolana. Es el padrino de la derecha. El padrino de la mafia de la derecha fascista venezolana. Si ellos llegaran a gobernar Venezuela, harían peor que lo que está haciendo Macri en Argentina. Maduro calificó a Macri como una rata de cañería porque representa a la oligarquía más rancia que desprecia al pueblo. Anteriormente, el jefe de Estado venezolano ha criticado a su homólogo con insultos o extensas declaraciones. Oligarca, ladrón y cobarde. El pueblo argentino se encargará de ti, Macri, más temprano que tarde. Y te secarás como se seca todo el que se mete con los hijos de Bolívar y de Chávez. ¡Cobarde! Ahora nos persigue el demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo. ¿Qué diría el pueblo argentino? ¿Qué dice el pueblo argentino? ¿Acaso el pueblo argentino aplaude y está feliz con la llegada del neoliberalismo salvaje y el despido de los trabajadores, la eliminación de las pensiones que el gobierno nefasto de esta sanguijuela, Mauricio Macri, le ha aplicado al pueblo argentino? Durante la intervención, Maduro aprovechó para insistir repetidamente la importancia de expedir el carné de la patria para recibir las pensiones y las ayudas sociales del gobierno, de las que dependen cada vez más venezolanos. El carné de la patria es un censo paralelo creado por el chavismo a través del que se reparte beneficios del Estado. Los críticos de Maduro han denunciado la utilización de este censo como una forma de control social. Y a eso se le suma que las 10 ciudades más violentas del mundo están en América Latina. Venezuela presenta las primeras 4, seguido por Honduras y México con 2 y Salvador y Brasil con 1. América Latina se ha consolidado como la región que más violencia registra a nivel mundial. Así lo señala un informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México en un ranking de 50 ciudades. Las primeras 10 están en el continente americano. El estudio se llevó a cabo con datos de 2016, basándose en las tasas de homicidio cada 100.000 habitantes en diferentes ciudades del mundo. Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2016, Caracas fue la ciudad más violenta del mundo, igual como se registró en el año 2015. La segunda ciudad más violenta está en México y es Acapulco, con una tasa de 113.24 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida por San Pedro Sula en Honduras. El municipio Distrito Central, también en Honduras, ocupó la 4ª posición, seguida por Ciudad Victoria, nuevamente en México. El 6º lugar lo ocupa Maturín en Venezuela, seguido por San Salvador en El Salvador, y nuevamente Venezuela aparece en el ranking con la ciudad Guyana, seguida por Valencia, también en el país caribeño. El 10º lugar lo ocupa Natal en Brasil. Nueva pausa aquí en Red Más Internacional. Cuando regresemos hablaremos de lo que pasa en Rusia, los atentados terroristas en San Petersburgo. Ya nos vemos. Muy bien, continuamos aquí en Red Más Internacional y seguimos dándole la vuelta al mundo. La explosión en un supermercado en San Petersburgo que dejó cerca de 10 personas heridas fue un ataque terrorista, así lo aseguró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que la explosión que destrozó un supermercado en San Petersburgo el miércoles por la noche fue un acto terrorista y que las fuerzas de seguridad cuyas vidas se ven amenazadas por sospechosos de terrorismo deberían disparar a matar si fuera necesario. Putin dio las declaraciones durante una ceremonia de premios en el Kremlin para los militares rusos que sirvieron en Siria. Saben que ayer en San Petersburgo se llevó a cabo un acto terrorista y que recientemente el Servicio de Seguridad Federal evitó otro intento de atentado. ¿Qué pasaría si los miles de combatientes del autodenominado Estado Islámico, cientos de ellos, hubieran regresado a nosotros, entrenados y bien preparados?
Los investigadores han abierto un caso penal tras la explosión que dijeron fue causada por una bomba de fabricación casera cargada con piezas de metal con una fuerza equivalente a 200 gramos de TNT. Los funcionarios del principal departamento de investigación del Comité Ruso en San Petersburgo abrieron una causa penal por intento de asesinato a 2 o más personas. Ayer dio una orden al director del Servicio Federal de Seguridad al tratar con esos bandidos, al detenerlos, para que actúen, por supuesto, dentro de la ley, solo dentro de la ley. Pero cuando hay una amenaza para la vida y la salud de nuestros oficiales, deben actuar con firmeza, no tomar prisioneros, matar a los bandidos en el acto. Las publicaciones de los medios rusos señalaron que la bomba estaba escondida en un casillero donde los clientes dejaban sus pertenencias. Ucrania y los separatistas concluyeron un gran intercambio de prisioneros promovido por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. El canje pretende atenuar el aumento de los combates en el este de este país. Un grupo de soldados ucranianos llegó al aeropuerto internacional Kiev en la madrugada de hoy como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno ucraniano y los insurgentes independentistas. El gobierno ucraniano y los insurgentes en la parte oriental del país realizaron el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio del conflicto en abril de 2014, según informes de los partidos rivales. Pondremos todos nuestros mayores esfuerzos al máximo en sacar a nuestros seres queridos y parientes tan pronto como sea posible. Esto es muy importante. Los soldados ucranianos recién liberados se reunieron con sus familiares por primera vez después de desembarcar del avión. Me alegra que finalmente estemos en casa, que puedo abrazar a mis parientes y amigos cercanos. Abrazaré a mi pequeño hijo. Él realmente quería que San Nicolás trajera a su padre a casa para el año nuevo. Es el momento más feliz de mi vida. Desde que mi hijo regresó a casa no puedo expresar mi felicidad con palabras. Es el momento más feliz de mi vida. Según las estadísticas oficiales de Ucrania, un total de 3.215 soldados ucranianos han sido liberados desde 2014. El 20 de diciembre, durante una reunión del grupo de contacto sobre la crisis de Ucrania en Minsk, Bielorrusia, las partes en conflicto acordaron llevar a cabo un intercambio de detenidos antes de las vacaciones de invierno. Y miren esto, increíbles fotografías del planeta Tierra. Nebulosas multicolores, estrellas recién nacidas y mucho más fueron tomadas por los astronautas de la Estación Espacial Internacional durante este año. Muy bien, recordamos las noticias internacionales del día. Cerca de 40 personas murieron y más de 80 quedaron heridas en un atentado suicida y varias explosiones que se registraron en Kabul, la capital de Afganistán. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó a ese ataque. Atacantes suicidas irrumpieron este jueves en un centro cultural chií y en una agencia de noticias en la capital afgana, Kabul, acabando con la vida de por lo menos 40 personas e hiriendo a más de 80, muchos de ellos estudiantes que asistían a una conferencia. El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del hecho, el último de una serie de ataques contra objetivos chiíes en Kabul. La policía está llevando a cabo labores de inteligencia en este momento. Daremos a conocer los detalles una vez concluya la investigación. Un portavoz del Ministerio de Salud dijo que 41 personas, entre ellas 4 mujeres y 2 niños, murieron y que 84 resultaron heridas, la mayoría por quemaduras.
El ataque ocurrió en la mañana durante un panel de discusión por el aniversario de la invasión soviética a Afganistán, un país de mayoría suní, en el Centro Social y Cultural Tabián. Durante el discurso se escuchó un gran estruendo y se elevó humo desde el interior del salón. Mi cara estaba ardiendo, me caí de la silla y vi a otros colegas a mi alrededor en el suelo. El humo estaba en todas partes. No sé qué pasó después. Autoridades señalaron que 35 cuerpos habían sido llevados a un hospital cercano. Imágenes de televisión mostraron que muchos de los heridos sufrieron graves quemaduras. Pakistán condenó los ataques suicidas en la capital afgana, llamando los ataques terroristas cobardes. Condenamos los ruines ataques terroristas en Afganistán, que resultaron en asesinatos e hiriendo a muchas personas inocentes. Pakistán condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. El autodenominado Estado Islámico dijo en una declaración en línea que era responsable del ataque, el último de una serie que el movimiento ha reclamado sobre objetivos chiitas en Kabul, diciendo que el centro recibió apoyo de Irán. Bueno, y vamos a Brasil porque en plena época de vacaciones le cancelaron sus días de descanso a más de 2.000 policías en Río de Janeiro por la ola de violencia. Todo esto en medio de la llegada de 2 millones de turistas a este país. Brasil se alista para la tradicional celebración de fin de año en Copacabana, un lugar que atrae miles de turistas del mundo y que hace que la seguridad sea redoblada especialmente en estas fechas. El comando de la Policía Militar de Río de Janeiro suspendió las vacaciones de más de 2.000 agentes para garantizar la seguridad de las celebraciones de fin de año. Es que solo en la playa de Copacabana está prevista una celebración multitudinaria entre locales y turistas para la noche de fin de año. Incluso la Policía Militar no descarta que agentes del área administrativa salgan de los despachos para unirse a las labores de patrullaje en las calles. Más de 45.000 miembros de la Policía Militar estarán desplegados en todo Río de Janeiro entre la mañana del 31 de diciembre y la noche del 1 de enero del 2018. En el pasado ya habían cancelado las vacaciones de algunos agentes por la celebración de diferentes eventos importantes en la región. Según asociaciones de la sociedad civil, este año en Río de Janeiro se registraron cerca de 4.000 muertes violentas, entre ellos 130 policías que fueron asesinados. El presidente Michel Temer tuvo que enviar 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas para reforzar la región. Además de la ola de violencia, Río tiene una de las mayores crisis económicas de su historia. El año pasado el Estado se declaró en calamidad financiera, lo que ocasionó una menor presencia policial en las calles. Muy bien, llegamos al final de Red Más Internacional. Ustedes quédense con Camila Zuluaga en Camila Sin Filtro y después Al Punto con nuestro director Juan Lozano y después a las 8 de la noche la emisión principal de Red Más Noticias, un especial de Día de Inocentes. Ya nos vemos, que descansen.